17 de enero de 1945, el bosque de las Ardenas, Bélgica. La nieve caía en densas cortinas sobre la destrozada línea de árboles donde el Oberleutnant Klaus Hoffmann se agazapaba tras el casco quemado de un tanque Sherman. Su respiración se entrecortaba mientras se acercaba los binoculares a la cara quemada por la escarcha, escudriñando la cresta al oeste. Lo que veía carecía de sentido táctico. 3 días antes, sus Panzergrenadiers habían destruido 11 tanques estadounidenses en este sector, una victoria duramente ganada que les costó caro en municiones y vidas. Los cadáveres de acero ennegrecido aún cubrían el valle, testimonio de la habilidad defensiva alemana y del coraje sacrificatorio de jóvenes que apenas tenían edad para afeitarse. Pero ahora, increíblemente, los estadounidenses volvían, no con restos remendados ni unidades reensambladas a toda prisa. Tanques nuevos, tantos tanques que Hoffmann perdió la cuenta al llegar a 23. Su pintura verde oliva brillaba débilmente bajo la nevada, sin manchas de combate, con sus marcas nítidas y claras. Tras ellos avanzaban semiorugas, cazacarros y cañones autopropulsados, una columna blindada entera que no existía 72 horas antes. Hoffmann bajó lentamente los binoculares. Una fría comprensión se instaló en su pecho como el aire invernal. No se trataba solo de reabastecimiento. Era algo que sus comandantes en sus búnkeres no podían comprender, algo que convertía en burla cualquier cálculo táctico, cualquier evaluación estratégica. Los estadounidenses estaban reponiendo sus pérdidas más rápido de lo que Alemania podía infligirles. Pensó en los tanques Tiger II que le habían prometido a su división hacía 4 meses. 3 habían llegado. 1 se había averiado definitivamente en una semana. Los estadounidenses, al parecer, habían inventado divisiones blindadas de la nada. A los hombres de la Wehrmacht les habían dicho muchas cosas durante 5 años de guerra. Les dijeron que la ingeniería alemana era superior, que sus tácticas eran inigualables, que un soldado alemán equivalía a 10 estadounidenses. Les dijeron que la capacidad industrial del Reich, impulsada por los recursos de la Europa ocupada, sobreviviría a cualquier coalición. En los bosques nevados de Bélgica, observando una columna blindada estadounidense que no debería existir avanzar hacia él con la inevitabilidad de una marea de acero, Klaus Hoffmann comprendió que todos sus cálculos habían sido catastróficamente erróneos. La guerra no se ganaría con tácticas superiores ni espíritu de lucha. Se decidiría por algo mucho más aterrador: la capacidad industrial medida no en meses ni semanas, sino en días y horas. En algún lugar al otro lado del Atlántico, en un país que Hoffmann jamás había visto, las fábricas operaban a una escala que desafiaba cualquier suposición de la guerra moderna. Superaban la producción, la construcción y la capacidad industrial del Tercer Reich. Y apenas estaban empezando. Las raíces del error de cálculo industrial alemán se remontan a la década de 1930, cuando el régimen de Adolf Hitler emprendió un ambicioso programa de rearme. Las fábricas alemanas, reconocidas por su ingeniería de precisión y su artesanía de calidad, producían armas que, a menudo, superaban en rendimiento a sus homólogas aliadas. El tanque Panzer IV, el caza Messerschmitt Bf-109 y el cañón antiaéreo de 88 milímetros eran obras maestras de la ingeniería, construidas con estándares rigurosos por artesanos cualificados. La doctrina militar alemana priorizaba la calidad sobre la cantidad, la sofisticación técnica sobre la producción en masa. Era una filosofía arraigada en la tradición militar prusiana y en el orgullo cultural alemán por la excelencia artesanal. Este enfoque había funcionado espectacularmente en los primeros años de la guerra. Polonia cayó en semanas. Francia, que había resistido 4 años de ataque alemán en la Primera Guerra Mundial, se derrumbó en 6 semanas. La combinación de brillantez táctica, audacia operativa y superioridad tecnológica de la Wehrmacht parecía imparable. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, los estrategas militares alemanes no quedaron impresionados. Vieron una nación con vastos recursos pero escasa tradición militar, un país que había luchado por movilizar siquiera a 1 millón de hombres
y cuyo sector industrial estaba orientado a los bienes de consumo, no a las armas. Las evaluaciones de inteligencia estimaron la capacidad de producción estadounidense en términos que parecían manejables. Tal vez podrían construir 8.000 tanques al año, tal vez 15.000 aviones, si realmente comprometían sus recursos. Se equivocaron en un orden de magnitud que resultaría fatal. La movilización industrial estadounidense no siguió los patrones europeos, no evolucionó a partir de las fábricas de armamento existentes, ni se basó en los gremios tradicionales de armeros. En cambio, surgió de una fuente completamente distinta: las técnicas de producción en masa impulsadas por Henry Ford y perfeccionadas en toda la industria automotriz estadounidense. Las mismas cadenas de montaje que habían puesto un coche en cada garaje de clase media, las mismas técnicas de gestión que habían hecho que los bienes de consumo fueran abundantes y asequibles, se destinarían a la producción de armas con una eficiencia aterradora. En 1940, Estados Unidos produjo aproximadamente 300 tanques. Para 1943, las fábricas estadounidenses producían más de 29.000 tanques en un solo año. Tan solo la planta de Ford en Willow Run produjo un bombardero 24 Liberator cada 63 minutos en su punto máximo. La planta de tanques Detroit Arsenal de Chrysler, construida específicamente en tan solo 6 meses, producía tanques Sherman a una velocidad vertiginosa de la que los alemanes podían destruirlos. Las cifras eran asombrosas, casi incomprensibles. Entre 1941 y 1945, la industria estadounidense produjo más de 300.000 aviones, más de 100.000 tanques y cañones autopropulsados, 41.000 millones de cartuchos de munición y 250.000 vehículos de todo tipo. Estados Unidos construyó más tonelaje de barcos solo en 1943 que el que Japón construyó durante toda la guerra. Los buques Liberty, los cargueros de producción en masa que mantenían abiertas las líneas de suministro de los aliados, se completaban en un promedio de 42 días. Un astillero estableció un récord al botar un buque completo tan solo 4 días y 15 horas después de colocar la quilla. Esto no fue solo una productividad impresionante. Representó una transformación fundamental en la forma de librar la guerra. Una revolución tan significativa como la introducción de la pólvora o la máquina de vapor. Por primera vez en la historia de la humanidad, la producción industrial se convirtió en el factor decisivo en el conflicto militar. El coraje, la habilidad táctica y la sofisticación tecnológica aún importaban, pero estaban siendo ahogados bajo una avalancha de material que ningún espíritu de lucha podía superar. Los soldados alemanes descubrieron esta realidad poco a poco, y cada descubrimiento era más desmoralizante que el anterior. El Hauptmann Friedrich Seidel mantuvo un diario durante todo su servicio en el Frente Oriental, páginas llenas de letra pequeña y precisa que detallaban las matemáticas diarias del desgaste. En el otoño de 1943, su unidad Panzer se enfrentó a las fuerzas soviéticas equipadas con tanques M4 Sherman, suministrados por Estados Unidos a través del programa de préstamo y arriendo. Su anotación del 14 de octubre registró la destrucción de 3 tanques enemigos en un combate matutino, un éxito táctico que les costó 2 cañones antitanque y una cantidad considerable de munición. Al día siguiente, los soviéticos regresaron con 7 tanques de refresco. 5 días después, con 11. En menos de un mes, su unidad se enfrentó a formaciones que parecían regenerarse de la noche a la mañana, sin importar cuántas bajas consiguieran. «Ganamos todas las batallas», escribió Seidel el 3 de noviembre de 1943. Sin embargo, estamos perdiendo la guerra. Las matemáticas no cuadran. Destruimos su equipo más rápido que cualquier ejército en la historia, y aún así vienen con más. ¿Dónde se construyen estos tanques? ¿Cuántas fábricas pueden tener? La respuesta lo habría dejado atónito. El tanque Sherman, impecable y mecánicamente fiable, más que impresionante en rendimiento individual, lo producían 11 fabricantes diferentes en todo Estados Unidos. Chrysler, Ford, Fisher Body,
Federal Machine and Welder, Pacific Car and Foundry, Presed Steel Car Company. Empresas que nunca antes habían construido vehículos militares, se reestructuraron en cuestión de meses para producir componentes estandarizados que pudieran ensamblarse en cualquier lugar. Tan solo la Ford Motor Company fabricó más de 15.000 tanques Sherman durante la guerra. Cuando los oficiales de inteligencia alemanes recopilaron estas cifras, muchos las descartaron inicialmente como propaganda o errores administrativos. Las cifras parecían imposibles. No eran imposibles, eran simplemente estadounidenses. El secreto no residía en la capacidad de cada fábrica, sino en la aplicación sistemática de los principios de la producción en masa a la fabricación de armas. Las fábricas estadounidenses no fabricaban a mano cada tanque como una pieza única de ingeniería. Desglosaban la producción en miles de operaciones estandarizadas, realizadas por trabajadores especializados en tareas individuales. Una mujer que nunca había visto un tanque antes de diciembre de 1941 podía pasar la guerra remachando placas de blindaje, realizando la misma operación cientos de veces por turno con creciente velocidad y precisión. Otro trabajador instalaba periscopios, otro cableaba sistemas eléctricos. Los tanques avanzaban por las líneas de montaje en constante movimiento, y cada estación añadía componentes hasta que un vehículo de combate completo salía de la línea, listo para el combate tras unas mínimas comprobaciones finales. Este enfoque horrorizó a los ingenieros alemanes formados en métodos tradicionales. A su juicio, los tanques estadounidenses eran rudimentarios, poco sofisticados, carecían de la ingeniería refinada de un Panther o un Tiger. Tenían razón, a nivel individual. Un Sherman era mecánicamente más simple, más fácil de reparar y construido con estándares adecuados, no excepcionales. Pero la genialidad estratégica no residía en fabricar el tanque perfecto, sino en fabricar tanques adecuados en cantidades abrumadoras, más rápido de lo que el enemigo podía destruirlos, con piezas de repuesto tan abundantes que las reparaciones de campo tomaban horas en lugar de semanas. Las fábricas de tanques alemanas, en cambio, fabricaban máquinas a medida. Cada tanque Panther requería miles de piezas mecanizadas con precisión, muchas de ellas producidas por talleres especializados con mano de obra cualificada. Los cambios de diseño eran frecuentes, ya que los ingenieros buscaban la mejora continua, lo que implicaba reequipar las líneas de producción y capacitar a los trabajadores. Un tanque Tiger II era una obra maestra de la ingeniería, realmente superior a cualquier otro que los estadounidenses desplegaran. También era una pesadilla logística, ya que requería transporte especializado, mantenimiento y munición que nunca estaba disponible en cantidades suficientes. Alemania produjo menos de 500 Tiger II durante toda la guerra. Estados Unidos construyó casi 50.000 Sherman. El impacto psicológico en los soldados alemanes fue devastador. El teniente Werner Voss comandó un tanque Panther en Normandía durante el verano de 1944. Su tripulación estaba formada por veteranos, supervivientes de 3 años de combate en el frente oriental, hombres que dominaban su oficio con la intimidad que nace de la necesidad desesperada. Su Panther era superior al Sherman en casi todos los aspectos medibles. Mejor blindaje, cañón más potente, óptica superior. En un duelo cuerpo a cuerpo, los alemanes ganaban casi siempre. Pero nunca hubo duelos uno contra uno. El diario de Voss, recuperado tras su muerte cerca de Falaise, describe un combate el 18 de julio de 1944 con una precisión clínica que gradualmente se disuelve en algo cercano a la desesperación. Su Panther había tomado una posición defensiva en un huerto a las afueras de Caen, con el casco hundido tras un terraplén de tierra que lo protegía todo excepto la torreta. Los tanques estadounidenses se acercaban por un campo abierto bajo el sol del atardecer. El artillero de Voss destruyó el primer Sherman a 1.200 metros. Un impacto limpio a través del blindaje frontal que incendió la munición, convirtiendo el tanque en una pira funeraria. La columna estadounidense se detuvo. Voss se preparó para reubicarse,
siguiendo la doctrina habitual de disparar y moverse antes de que el fuego de respuesta pudiera localizar su posición. Pero los estadounidenses no se retiraron. 3 Sherman más avanzaron a toda velocidad, desplegándose en una línea de escaramuza. El artillero de Voss mató a otro a 800 metros. El tercero recibió un impacto de oruga que lo inmovilizó, pero no lo destruyó. El cuarto se retiró tras un granero de piedra. Voss ordenó a su conductor que diera marcha atrás para buscar una nueva posición, pero antes de que pudieran retirarse, 7 tanques estadounidenses más coronaron la cresta tras el primer grupo. 7 más. Intercambian tanque por tanque como si el material no significara nada, escribió Voss esa noche. Podemos matar a 5, 7, incluso 10, y aún así vienen. Nuestro Panther vale 3 de sus Sherman en combate, pero ellos traen 10. Las matemáticas son imposibles. No nos estamos ahogando en sangre, sino en acero estadounidense. 3 días después, el Panther de Voss fue destrozado por un avión Typhoon que lanzaba cohetes mientras se retiraba a través de un seto. Sobrevivió con quemaduras y fue capturado por las fuerzas canadienses. En su última entrada del diario antes de ser capturado, escribió una sola frase: la guerra se perdió en Detroit. No estaba del todo equivocado. El arsenal de la democracia, el término que el presidente Franklin Roosevelt usó para describir la movilización industrial estadounidense, era un concepto que trascendía el pensamiento militar tradicional. Representaba la instrumentalización de la abundancia, la transformación de la capacidad productiva del capitalismo de consumo en una ventaja estratégica para ganar la guerra. Los planificadores alemanes habían entendido la guerra en términos de tonelaje de producción de acero, reservas de carbón y horas de trabajo. No comprendieron que la industria estadounidense operaba con principios completamente diferentes, principios que hicieron obsoletos sus cálculos antes de disparar el primer tiro. Consideremos la simple cuestión de la flexibilidad de producción. Cuando el ejército estadounidense determinó que necesitaba más tanques, el tiempo de respuesta se midió en semanas, no en años. Las fábricas que ya producían tanques Sherman podían aumentar la producción añadiendo turnos u optimizando los flujos de trabajo. Las fábricas que producían otros equipos podían reequiparse con una velocidad asombrosa. La planta de automóviles Buick en Flint, Michigan, pasó a la producción de tanques en menos de 6 meses. La naturaleza descentralizada de la industria estadounidense, con múltiples fabricantes en competencia, todos capaces de producir productos similares, significaba que bombardear una sola fábrica no paralizaba la producción. Si se destruía la planta de tanques de Chrysler, Ford simplemente fabricaba más. Si se dañaban las instalaciones de Ford, Fisher Body aumentaba la producción. El sistema de producción centralizado y especializado de Alemania carecía de tal resiliencia. Cuando los bombarderos aliados atacaron la fábrica de Daimler-Benz en Stuttgart, la producción del Panther se redujo en un 30% durante 2 meses. Los daños en las plantas de rodamientos de bolas de Schweinfurt repercutieron en todo el sistema industrial, afectando desde la producción de aviones hasta la fabricación de tanques. Los alemanes operaban una máquina de precisión donde cada componente era esencial. Los estadounidenses habían construido un sistema redundante donde ningún nodo era irreemplazable. El contraste se hizo más evidente en la reposición de las pérdidas en combate. En la primavera de 1945, el Oberst Martin Krebs comandaba los restos de una división Panzer que existía principalmente en teoría. Sus informes diarios de fuerza documentaban una realidad que el alto mando alemán se negaba a reconocer. De los 48 tanques Panther autorizados para su división, 14 seguían operativos. 6 esperaban repuestos que nunca llegarían. Las fábricas que producían componentes específicos habían sido bombardeadas o se encontraban tras las líneas soviéticas. 8 más permanecían inmóviles con fallos mecánicos que no podían repararse en el campo de batalla porque los mecánicos capacitados habían fallecido y no existían repuestos. Los 26 tanques restantes habían sido destruidos en combate durante los 3 meses anteriores,
una tasa de pérdidas que habría sido catastrófica para cualquier ejército, excepto los americanos. Krebs tuvo acceso a documentos logísticos estadounidenses capturados de un cuartel general invadido. Los documentos detallaban los programas de reemplazo para una división blindada estadounidense que había sufrido pérdidas proporcionales similares en la batalla de las Ardenas. La división recibió 31 tanques de reemplazo en los 10 días siguientes a la presentación de los informes de bajas. En un mes, recuperó su dotación completa, con vehículos adicionales en las reservas del depósito. Los documentos indicaban que esto era rutinario, no un reabastecimiento de emergencia que requiriera una autorización especial, sino un procedimiento operativo estándar. Tratan los tanques como munición, le dijo Krebs a su oficial de operaciones. Debemos preservar cada uno, administrarlos, repararlos en condiciones imposibles. Simplemente piden más, y las fábricas los envían. ¿Cómo se lucha contra un enemigo para quien la pérdida es solo una molestia? El cuerpo de oficiales alemán, entrenado en la tradición prusiana de excelencia operativa, luchaba por comprender a un enemigo que podía simplemente abrumar la habilidad táctica con abundancia material. Un grupo de combate de la Wehrmacht podía ejecutar un cerco brillante, destruyendo a una compañía estadounidense entera en un solo combate y enfrentarse a una unidad completamente reconstituida con todos sus efectivos en una semana. La doctrina militar alemana enfatizaba la batalla decisiva, el golpe operativo que destrozaría las formaciones enemigas y crearía oportunidades estratégicas. Pero, ¿qué significaba la decisión cuando el enemigo podía absorber pérdidas que paralizarían a cualquier ejército europeo y regresar fortalecido en cuestión de días? Los oficiales de logística estadounidenses no pensaban en batallas decisivas, pensaban en tasas de reemplazo, ciclos de mantenimiento y capacidad de suministro. Una división blindada estadounidense preveía perder aproximadamente el 30% de sus tanques al mes en combate sostenido. Esto no era una catástrofe, era una suposición de planificación. El sistema logístico estaba diseñado para reemplazar esas pérdidas de forma rutinaria, con vehículos de reemplazo ubicados en depósitos por toda Europa, listos para avanzar en los mismos buques de carga y trenes de transporte que transportaban munición, combustible y víveres. El propio tanque Sherman encarnaba esta filosofía. No fue diseñado para ser el mejor tanque en el campo de batalla. Fue diseñado para ser suficientemente bueno, fiable, fácil de mantener y, sobre todo, producible en grandes cantidades. Su mayor fortaleza no residía en el grosor del blindaje ni en el calibre del cañón, sino en la certeza de que, cuando un Sherman era destruido, dos más ya estaban en buques de carga cruzando el Atlántico. Los tanques alemanes solían ser superiores en combate individual, pero no podían ser reemplazados. Cuando un Panther se quemaba, se perdía. Cuando un Sherman se quemaba, su reemplazo ya estaba en la cadena de suministro. Esto creó una erosión psicológica más devastadora que las bajas físicas. Los soldados alemanes se habían criado en una cultura que valoraba la calidad, la artesanía y la excelencia individual. La idea de que la superioridad del equipo y el entrenamiento pudiera verse eclipsada por la mera cantidad violaba algo fundamental en su comprensión del funcionamiento de la guerra. Sin embargo, la experiencia les enseñó lo contrario. Lección tras lección brutal. El Feldwebel Hans Dietrich sirvió en una batería de artillería a las afueras de Aquisgrán en octubre de 1944. Su unidad operaba 2 cañones de 88 milímetros, armas legendarias capaces de destruir cualquier tanque aliado a distancias superiores a los 2000 metros. Sus cañones estaban situados en emplazamientos cuidadosamente preparados, con campos de tiro despejados en los accesos a la ciudad. El 8 de octubre, se enfrentaron a una columna blindada estadounidense que intentaba sondear las defensas alemanas. La batería de Dietrich destruyó 4 tanques Sherman y 3 semiorugas en menos de una hora. Una demostración devastadora de la destreza artillera alemana que debería haber dejado a los estadounidenses con la boca abierta. En cambio, los estadounidenses se retiraron, solicitaron apoyo de artillería
y procedieron a sepultar la posición de Dietrich bajo un bombardeo sostenido. Durante 3 horas, los cañones estadounidenses obuses de 155 milímetros, probablemente de la artillería del cuerpo, bombardearon las posiciones alemanas con lo que Dietrich describió como cantidades industriales de proyectiles de alto poder explosivo. No se trataba de proyectiles precisos, colocados quirúrgicamente para ahorrar munición, sino de un fuego continuo y abrumador que convirtió la Tierra en un paisaje lunar. Dietrich sobrevivió en su búnker, ensordecido y conmocionado, pero sus 2 cañones quedaron destruidos, no por impactos directos, sino por impactos casi fatales que doblaron los cañones, dañaron los mecanismos de retroceso y craterizaron los emplazamientos. Cuando cesó el bombardeo y los tanques estadounidenses avanzaron de nuevo, Dietrich se quedó sin armas para oponérseles. Los estadounidenses simplemente aceptaron sus pérdidas, se retiraron y aplicaron una potencia de fuego masiva para neutralizar una amenaza que no podían derrotar tácticamente. Podían permitirse disparar 10.000 proyectiles de artillería para destruir 2 cañones porque los proyectiles eran abundantes y se producían en cantidades que hacían innecesaria la conservación. «Luchan como ricos», dijo Dietrich a los interrogadores tras su captura. «Debemos contar cada bala. Disparan como si la munición no costara nada. Quizás para ellos no cueste nada». Estaba más cerca de la verdad de lo que creía. La producción estadounidense de municiones había alcanzado niveles que invalidaban las suposiciones de la planificación previa a la guerra. Solo en 1943, las fábricas estadounidenses produjeron 12.000 millones de cartuchos de munición para armas pequeñas, suficientes para abastecer con 300 cartuchos a cada soldado de los ejércitos estadounidense, británico, soviético y chino juntos. La producción de proyectiles de artillería alcanzó proporciones similares. Estados Unidos fabricó más de 40 millones de cartuchos de artillería en 1944, mientras que la producción alemana alcanzó un máximo de menos de 20 millones, a pesar de los desesperados esfuerzos por aumentar la producción. Esta abundancia moldeó la doctrina táctica de forma fundamental. Los oficiales de artillería estadounidenses fueron entrenados para usar fuego abrumador como solución a problemas tácticos. ¿Se encuentra con un punto fuerte difícil? No maniobre con cuidado para neutralizarlo con el mínimo gasto. Simplemente arrase con él mediante bombardeos concentrados. La frase «lluvia de acero» entró en el vocabulario militar para describir las tácticas de la artillería estadounidense, un enfoque que los oficiales alemanes reconocieron como efectivo y consideraron casi un desperdicio, una exhibición inquietante de recursos desplegados sin aparente preocupación por el coste. Pero había una estrategia en este aparente desperdicio. Cada descarga de artillería que abrumaba las defensas alemanas salvaba vidas estadounidenses. Cada tanque producido en exceso significaba que se podían reemplazar tripulaciones, rotar unidades y mantener el ritmo del combate. La abundancia no era un desperdicio, era la expresión física del compromiso de una sociedad democrática de aprovechar al máximo los recursos para que el mayor número posible de ciudadanos regresara a casa con vida. El peso simbólico de la abundancia estadounidense apareció en lugares inesperados, manifestaciones físicas que se grabaron en la conciencia alemana con silenciosa persistencia. Las raciones K, las raciones de campaña individuales, que se entregaban a los soldados estadounidenses, se convirtieron en objetos de fascinación para las tropas alemanas. Estas cajas compactas contenían no solo las calorías necesarias para un día, sino también lujos que las raciones de la Wehrmacht habían abandonado hacía años: cigarrillos, chicles, chocolate y café instantáneo. Los soldados alemanes, que sobrevivían con pan negro, café artificial de bellota y porciones cada vez más escasas de salchicha y queso, encontraban el contenido de una caja de raciones estadounidense capturada casi surrealista. El chocolate por sí solo, suave, dulce y abundante, representaba un nivel de producción industrial de alimentos que parecía provenir de otro mundo. El unteroficier Paul Schmidt,
capturado durante la ofensiva de las Ardenas, describió posteriormente su primera comida estadounidense en cautiverio: pan blanco, carne enlatada, café con azúcar y pudín de chocolate. No había comido chocolate en 3 años, declaró en una entrevista en 1948. Había olvidado su sabor. Que los estadounidenses pudieran dar esa comida a los prisioneros, mejor que la que recibían nuestros soldados de primera línea, demostraba la imposibilidad de nuestra posición con más claridad que cualquier informe estratégico. Luchábamos contra un enemigo que podía permitirse alimentar a los prisioneros con lujo. ¿Qué esperanza nos quedaba? El chocolate se convirtió en un símbolo recurrente en los relatos alemanes sobre la abundancia estadounidense, mencionado en docenas de diarios, cartas y entrevistas de posguerra. Representaba algo más que simples calorías. Significaba una capacidad industrial tan vasta que podía dedicar recursos a hacer la vida placentera en lugar de simplemente sostenible. Los soldados alemanes sobrevivían con lo mínimo necesario para su eficacia en combate. Los soldados estadounidenses recibían comodidades, pequeños lujos, recordatorios constantes de que su nación poseía recursos de sobra. Esta brecha se extendía a todos los aspectos de la vida militar. Los soldados estadounidenses usaban uniformes estandarizados, producidos en tal cantidad que los reemplazos eran rutinarios. Los alemanes remendaban y remendaban las prendas hasta que se deshacían, para luego rescatarlas de entre los muertos. Los camiones y jeeps estadounidenses eran tan numerosos que los equipos de mantenimiento a veces simplemente abandonaban los vehículos con problemas mecánicos en lugar de repararlos, una práctica que asombraba a los oficiales de mantenimiento alemanes, entrenados para mantener el equipo en funcionamiento mediante heroicas improvisaciones con piezas recuperadas. Los hospitales de campaña estadounidenses contaban con antibióticos en cantidad suficiente para tratar infecciones rutinarias. Los oficiales médicos alemanes veían morir a soldados por heridas que habrían sido superables con la medicación adecuada. La abundancia se extendía incluso a artículos aparentemente triviales. Los soldados estadounidenses recibían envíos regulares de cigarrillos, hojas de afeitar, pasta de dientes y papel de escribir. Los soldados alemanes intercambiaban hojas de afeitar, pasta de dientes improvisada con sal y ceniza, y escribían cartas en trozos de papel rescatados de edificios abandonados. Los pequeños detalles se acumulaban en un panorama completo. Los estadounidenses recibían suministros como si la escasez no existiera, como si la maquinaria industrial que los respaldaba tuviera recursos para malgastar en comodidad y conveniencia. Esto no fue casualidad ni ineficiencia. Representó una decisión estratégica consciente arraigada en el pensamiento militar estadounidense. Los soldados cómodos y bien abastecidos mantenían una mejor moral, mayor eficacia en el combate y mayor disciplina. El chocolate, los cigarrillos, el correo regular no eran lujos, sino inversiones calculadas en factores humanos. El reconocimiento de que la capacidad industrial podía aprovecharse no solo para producir armas, sino también para sustentar a quienes las portaban. Estados Unidos podía permitirse tratar bien a sus soldados, y así lo hizo. Alemania, operando al límite de su capacidad industrial, solo podía permitirse lo mínimo necesario para sobrevivir. Para los soldados alemanes, esta abundancia de recursos les causó un profundo impacto psicológico. Demostró, en experiencias cotidianas tangibles, que luchaban contra un enemigo cuyos recursos eclipsaban cualquier cosa que su nación pudiera reunir, un enemigo para quien la guerra era casi absurdamente manejable, porque su base industrial podía abastecer a vastos ejércitos, mantener un alto nivel de vida civil y aún tener capacidad de sobra. A principios de 1945, el colapso de la capacidad industrial alemana se había vuelto innegable incluso para los más fervientes creyentes en la victoria final. Los bombardeos aliados habían devastado la red de transporte, haciendo casi imposible el traslado de productos terminados desde las fábricas a las unidades de combate. La producción de carbón se había desplomado,
privando a las fábricas de combustible. La pérdida de los yacimientos petrolíferos rumanos redujo drásticamente la disponibilidad de combustible. Los tanques alemanes a veces permanecían inmóviles, no por daños, sino por falta de gasolina para llenar sus tanques. La escasez de mano de obra, nunca abordada adecuadamente a pesar del uso de mano de obra esclava de los campos de concentración, significaba que las fábricas operaban a una fracción de su capacidad teórica. Y aún así, la maquinaria de producción estadounidense siguió acelerándose. Los informes de inteligencia que llegaban a Berlín documentaban una producción industrial estadounidense que parecía más propia de la ciencia ficción que de la realidad contemporánea. Un informe, fechado en febrero de 1945 y marcado por la creciente desesperación en la cadena de mando, señalaba que tan solo la planta Fort Willow Run producía más bombarderos cuatrimotores al mes que toda la industria aeronáutica alemana de todos los tipos. El autor del informe añadió una nota manuscrita al margen. Estas cifras han sido verificadas por múltiples fuentes. Son exactas. Que Dios nos ayude. Dios no los ayudó. Tampoco lo hicieron el espíritu de lucha, la excelencia táctica, ni la sofisticación tecnológica. La guerra se había convertido en una competencia de sistemas industriales, y el sistema industrial alemán se había visto ampliamente superado desde el principio. La brecha se ampliaba con cada mes que pasaba, hasta que la derrota dejó de ser una posibilidad para convertirse en una certeza matemática. Los generales y teóricos militares alemanes pasarían décadas después de la guerra analizando cómo perdió la Wehrmacht. Escribieron extensamente sobre errores estratégicos, la invasión de la Unión Soviética, la falta de priorización de la producción aeronáutica, la dispersión de fuerzas en múltiples frentes. Todos estos análisis contenían verdad. Pero detrás de cada error estratégico se escondía una realidad más simple. Alemania había desafiado a un enemigo cuya capacidad industrial operaba a una escala que literalmente no podían imaginar hasta que se enfrentaron a sus manifestaciones físicas en forma de tanques de repuesto sin fin, munición inagotable y chocolate en las raciones de los prisioneros. Los estadounidenses no solo habían superado a Alemania en producción, habían demostrado que el factor decisivo en la guerra moderna no era la valentía ni la brillantez táctica, sino la capacidad industrial, la capacidad de fabricar armas, municiones y suministros con mayor rapidez que la que el enemigo podía destruir, y de mantener esta producción durante años de guerra total, sin comprometer el nivel de vida de los civiles ni agotar los recursos. Estados Unidos había librado una guerra en dos frentes a través de los océanos, abastecido a aliados en todo el mundo, mantenido el nivel de vida civil más alto de la historia de la humanidad y aún contaba con capacidad industrial de reserva. En las últimas semanas de la guerra, mientras los ejércitos aliados se acercaban por el este y el oeste, el Oberleutnant Klaus Hoffmann se vio obligado a retirarse a través del corazón industrial de Alemania. Las fábricas que antaño representaban la destreza de la ingeniería alemana permanecían silenciosas, como carcasas bombardeadas o cascos cerrados, sin carbón ni electricidad para operar. En un pueblo del Valle del Ruhr, la unidad de Hoffmann pasó junto a una fábrica de tanques donde los tanques Tiger se encontraban incompletos en las líneas de montaje, abandonados cuando los trabajadores huyeron hacia el oeste ante el avance del Ejército Rojo. Los tanques nunca estarían terminados. No existía combustible para probarlos, ni vagones de ferrocarril para transportarlos, ni unidades de combate con la organización suficiente para tripularlos. Hoffmann pensó en la columna estadounidense que había visto en las Ardenas, esos interminables tanques nuevos, avanzando con la confianza de una victoria inevitable. Ahora comprendía lo que había presenciado. No solo la fuerza militar, sino la manifestación física de un sistema industrial que había transformado la guerra misma. Los tanques Tiger, incompletos en su fábrica, representaban la cumbre de la ingeniería alemana, armas sofisticadas que podrían haber sido decisivas en otras circunstancias. Pero las circunstancias no eran diferentes. Eran estas circunstancias donde la capacidad industrial importaba más que la calidad individual.
donde la capacidad de producir armas adecuadas en cantidades abrumadoras superaba a las armas perfectas, disponibles solo en cantidades limitadas. En su última entrada del diario, fechada el 18 de abril de 1945, Hoffman escribió sobre el chocolate que le había regalado un policía militar estadounidense durante su captura cerca de Bremen. Era el primer chocolate que probaba en 4 años, dulce y rico, entregado con naturalidad por un soldado que probablemente recibía tales golosinas con regularidad en sus raciones. «Les dan chocolate a sus prisioneros», escribió Hoffman. «Reemplazan ejércitos destruidos en cuestión de semanas. Luchan como si los recursos no tuvieran límites, porque para ellos quizá no los tengan. No fuimos derrotados por mejores soldados ni generales superiores. Fuimos derrotados por fábricas que no podíamos bombardear, recursos que no podíamos agotar, un sistema industrial que no podíamos igualar. Fuimos derrotados por un país que podía permitirse el lujo de comprar chocolate para sus prisioneros. El chocolate se había convertido en algo más que alimento. Era símbolo y prueba, un pequeño y dulce artefacto que albergaba todo el peso de la supremacía industrial estadounidense, la respuesta definitiva a todos los cálculos alemanes sobre capacidad de producción, tasas de reemplazo y guerra sostenible. Se podía saborear la derrota en ese chocolate, sentirla en su suave textura que denotaba refinamiento industrial y abundantes recursos. Era el sabor de lo inevitable, de una guerra perdida no en los campos de batalla, sino en las fábricas, las cadenas de montaje y la vasta capacidad productiva de una nación capaz de fabricar armas y artículos de lujo sin tener que elegir entre ellos. La historia de la movilización industrial estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial trasciende la simple narrativa de la victoria a través de la abundancia. Representa una transformación fundamental en la forma de librar la guerra, una demostración de que la capacidad industrial bien organizada, eficientemente gestionada y aplicada con rigor, podía convertirse en el arma estratégica decisiva, más importante que la táctica, más valiosa que el coraje, más decisiva que la sofisticación tecnológica. Los alemanes habían comenzado la guerra con tanques superiores, soldados mejor entrenados y una doctrina táctica que había destrozado a los ejércitos de toda Europa. La terminaron abrumados por un tsunami industrial que no pudieron predecir, contrarrestar y al que no pudieron sobrevivir. Los soldados de la Wehrmacht no fueron derrotados por oponentes inferiores, fueron derrotados por las matemáticas, por tasas de reemplazo incomprensibles, por un enemigo que consideraba los tanques como recursos consumibles y los proyectiles de artillería tan abundantes como la lluvia. Aprendieron, demasiado tarde, que la guerra moderna exigía no solo excelencia militar, sino también sistemas industriales capaces de soportar pérdidas y reemplazarlas con mayor rapidez que la que el combate podía infligir. El ejército alemán luchó brillantemente. Su industria simplemente no podía seguir el ritmo de la producción estadounidense, no podía igualar la eficiencia de las líneas de montaje diseñadas para producir bienes de consumo y reequipadas para producir armas con la misma eficiencia estandarizada. Las líneas de montaje que producían tanques Sherman a un ritmo de cientos al mes, las fábricas de aviones que producían bombarderos a miles al año, las plantas de municiones que operaban a escalas que hacían que los niveles de producción de antes de la guerra parecieran talleres artesanales. Estas fueron las armas que ganaron la guerra. Representaron la transformación del capitalismo de consumo estadounidense en una máquina de guerra de un poder sin precedentes, la militarización de la abundancia misma. Cuando los soldados alemanes se toparon con esta abundancia en forma de tanques de reemplazo inexistentes, descargas de artillería que parecían infinitas, o chocolate entregado a los prisioneros con la misma naturalidad que migas de pan, se enfrentaban a la manifestación física de una realidad estratégica de la que no podían escapar. Luchaban contra un enemigo cuya base industrial podía, simultáneamente, librar una guerra global, mantener la prosperidad civil y aún tener recursos de sobra. Contra semejante oponente, el coraje y la habilidad podían ganar batallas, pero nunca la guerra. Las matemáticas simplemente
no lo permitían. En definitiva, la incapacidad alemana para creer en las tasas de reemplazo estadounidenses era en sí misma una prueba de la brecha conceptual entre ambos sistemas industriales. El pensamiento alemán sobre la producción estaba limitado por las tradiciones industriales europeas, por suposiciones sobre lo posible y por cálculos basados en la escasez y la limitación. La industria estadounidense operaba con principios completamente diferentes, principios de abundancia, eficiencia y la aplicación sistemática de técnicas de producción en masa a todo producto concebible, incluidas las armas de guerra. Cuando los oficiales alemanes revisaban los documentos logísticos estadounidenses capturados y desestimaban las cifras como propaganda, revelaban su propia incapacidad para comprender un sistema industrial que operaba más allá de los límites de su experiencia o imaginación. Los tanques seguían llegando porque podían seguir viniendo, porque en algún lugar, al otro lado del Atlántico, las fábricas operaban según principios que convertían el reemplazo no en una medida de emergencia, sino en un procedimiento rutinario. Los proyectiles de artillería caían en ráfagas interminables porque la industria estadounidense podía producirlos en cantidades tales que la conservación se volvía innecesaria. Los prisioneros recibían chocolate porque el sistema industrial que respaldaba a las fuerzas estadounidenses tenía recursos de sobra para tales detalles y podía permitirse tratar incluso a los cautivos enemigos mejor de lo que Alemania podía alimentar a sus propios soldados de primera línea. Y en ese chocolate, en esos tanques de repuesto, en la abrumadora abundancia que caracterizaba cada aspecto de la logística militar estadounidense, se encontraba la verdadera historia de la guerra industrial y del país que la dominó. Alemania había construido un ejército. Estados Unidos había construido un sistema que no podía ser derrotado con tácticas superiores ni mejor equipo, un sistema que simplemente arrolló a toda oposición mediante una capacidad productiva que parecía casi infinita para quienes lo confrontaban desde el otro lado. Los soldados de la Wehrmacht habían luchado brillantemente, a menudo heroicamente contra todo pronóstico, pero habían sido enviados a una guerra que no podía ganarse solo con la excelencia en el campo de batalla. Habían sido enviados a desafiar a un coloso industrial que se abriría camino hacia la victoria, reemplazando cada pérdida, satisfaciendo cada necesidad, sosteniendo un esfuerzo bélico a escala global sin aparente tensión ni limitación. Descubrieron, demasiado tarde, que las guerras entre naciones industriales se decidirían no por la calidad de los soldados, sino por la capacidad de las fábricas, medida en tanques al mes, proyectiles al día y, sí, chocolate en las raciones. La lección escrita a fuego en toda Europa fue simple y definitiva. En la guerra moderna, la abundancia era el arma definitiva, y Estados Unidos la poseía en cantidades que hacían inútiles todos los demás cálculos. Los alemanes no podían creer la rapidez con la que las fábricas estadounidenses reemplazaban los tanques y cañones perdidos, porque no podían imaginar un sistema industrial capaz de tal producción, pero la creencia era irrelevante. Los tanques llegaron de todos modos, incontables e inevitables, saliendo de las cadenas de montaje de Detroit y recorriendo los campos de batalla europeos en cantidades que convertían la derrota en una certeza, no en una posibilidad. Esa certeza sabía a chocolate, dulce, rica y completamente desconocida para los soldados que habían olvidado la existencia de tales lujos. Sabía a victoria, medida no en valentía ni habilidad, sino en vagones de tren llenos de piezas de repuesto, cargueros repletos de municiones, fábricas trabajando 3 turnos para producir armas más rápido de lo que el combate podía consumirlas. Sabía al futuro de la guerra, y la Wehrmacht descubrió, demasiado tarde, que era un futuro que no podían ganar.